Vamos a presentar ahora la plática con un excelente médico, el doctor Rodolfo Rivas, quien nos va a presentar lo que es la experiencia en el manejo de paciente pediátrico con COVID-19, el panorama y manejo integral del paciente pediátrico grave con COVID-19, quien afortunadamente no se ha presentado con la misma frecuencia que se presentó en el adulto, pero que sí tiene particularidades que nos va a comentar el doctor. El doctor Rodolfo Rivas es jefe del Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica de la Coordinación en Salud del Instituto Mexicano de Seguro Social. Como tiene estudios de un fellowship en Public Health de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es doctor en ciencias por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en investigación clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, subespecialidad en neonatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y certificado por el Consejo Mexicano de Neonatología, así como una especialidad en pediatría por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y está certificado por el Colegio Mexicano de Pediatría. Es licenciado en médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de sus distinciones es que es académico numerario de la Academia Mexicana de Medicina desde el 2019, académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría desde el 2017, miembro de la colaboración Cochrane en México desde el 2010, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, profesor del programa de maestría y doctorados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de la maestría en Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional con las sedes del IMSS, cuenta con 54 publicaciones en PubMed y con un índice H de 15, con 695 citaciones, además de que es el promotor e ideario del movimiento o del programa de publicaciones M, es decir, de la iniciativa M, que es publicar en revistas nacionales para que vayan teniendo mayor impacto en sus referencias y en sus índices de los índices médicos. Entonces, bienvenido Rodolfo y muchas gracias por presentarnos tu experiencia en el manejo del paciente pediátrico. Muchísimas gracias, doctor Vázquez de Anda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la academia. Y bueno, pues vengo a presentarles este trabajo que ya llevamos 2 años desde el inicio de la pandemia. Entonces, hemos aprendido muchísimo y solamente quisiera saber si ya estamos todos listos para la presentación. ¿Ya se ve la presentación, estimado Felipe? Sí, ya se ve. Ya está Perfecto. presente. Bueno, pues entonces empecemos. Lo primero es agradecerle a todos los que han estado participando en el manejo de la pandemia, en el manejo han estado dando duro en la batalla. Aquellos que perdieron a un ser querido durante la pandemia, aquellos que todavía hoy en día ofrecen su corazón y su trabajo en entender qué es lo que pasa con el COVID-19, en entender cuál sería el mejor tratamiento, en comprender qué es lo que está pasando. Pero la presentación va dirigida directamente a aquellos que continúan sus vidas con valor a pesar de todo, con valor a pesar de esto que hemos visto, con valor a pesar de que sabemos que no tenemos los pelos de la burra en la mano, porque no tenemos todo el conocimiento, que hay muchas vicisitudes. Decía el doctor hace rato que estábamos hechos de distintos barros y que aún así tenemos que tener el valor para seguir adelante. Entonces, a todos ellos va esta presentación y no me queda más que empezar a hablar sobre el panorama internacional de los pacientes con COVID-19, de los niños con COVID-19. Entonces, en este panorama internacional encontramos esta revisión sistemática con metaanálisis que nos habla sobre la mortalidad de los niños. Entonces, este es un punto
que a mí como papá me tranquiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque se encontraron 3 millones de niños en las publicaciones internacionales. Se encuentra que solo el 21.2 son sintomáticos y que en esta publicación se encuentra que la mortalidad es bajita, es de 0.12 por cada millón, son tasas mucho menores a las infecciones habituales en niños. Entonces, nosotros publicamos en la revista de la Academia de Pediatría recientemente, publicamos esta hermosísima tabla que fue realizada por la doctora Yvonne Roy. Y entonces, en esta tasa, lo que encontramos es más o menos dónde estamos. Entonces, son tasas por 100,000 habitantes y quisiera que se concentraran ustedes en la última de las columnas. En la última de las columnas podemos ver la estandarización y vemos que hay diferencias en la presencia de la mortalidad en los pacientes de primer mundo con los pacientes en vías de desarrollo, como lo puede ser Chile o como lo puede ser Perú. Esto lo digo porque estas diferencias ya están presentes desde hace muchísimos años. No es lo mismo la mortalidad de niños que se presenta en esos países que la que se presenta en países en vías de desarrollo como nosotros. Por lo tanto, nosotros tendríamos que compararnos con los pares para poder evaluar la mortalidad por COVID-19. Y entonces así, nosotros encontramos que la mortalidad en México, la presencia de muerte se da más en los niños de 0 a 4 años, es decir, de 0 a 4 años es donde la tasa de mortalidad es más alta. 2.9 empieza a disminuir para los de 5 a 9, de 10 a 14 francamente es muy pequeña y otra vez se vuelve a presentar de 15 a 19 años cuando nuestros adolescentes empiezan a salir y a tener su vida social nuevamente. Si nosotros nos comparamos con estas mismas tasas, realizadas con estos factores, realizadas en estas bases de datos nacionales, entonces nos encontramos que nuestra mortalidad es más baja que la que se ha reportado en el Lancet, que es de 19 por cada 100,000 habitantes. Entonces, aquí lo que queremos destacar es que en México la mortalidad es de 1.4 por 100,000 habitantes y en otros lugares como Brasil la mortalidad es excesiva. Entonces, pero ¿por qué los niños son menos afectados? ¿Por qué se afectan menos los niños? Los niños son menos afectados, pero son tan propensos como los adultos para la infección de SARS-CoV-2. Es la misma circunstancia, se infectan igual, pero tienen menos síntomas. Y la enfermedad, afortunadamente, es menos grave y se ha visto esta misma relación, como han visto durante todas las presentaciones anteriores, al igual que otros coronavirus como el SARS o el CoV-1, ¿no? Y entonces, con esto, lo que podríamos mencionar es que tenemos algunas hipótesis en donde, y que se han estado comprobando en todo el simposio, en donde vemos que tienen menos receptores a la enzima convertidora de angiotensina. Por lo tanto, el abordaje clínico debe de ser distinto. El abordaje clínico quiere decir, primero, ¿cómo identifico los factores asociados a la gravedad de los niños? Entonces, con esto publicamos en la revista de la academia, lo que publicamos fue cuáles eran todos los datos clínicos que se habían presentado en las distintas publicaciones y encontramos que hemoptisis es un factor que nos puede ayudar a detectar qué pacientes son los que se van a complicar. Hemoptisis, obviamente fiebre, fatiga, expectoración, disnea, tos, diarrea, anorexia y dolor abdominal. Sin embargo, para poder encontrar estas asociaciones un poco más fuertes, lo que requerimos es hacer estudios más complejos. En los estudios que empezamos a hacer y publicamos en el Boletín del Hospital Infantil de México, de nuevo, en este pensamiento de la iniciativa M, de que si estamos analizando pacientes mexicanos, debemos publicarlos en lugares mexicanos, publicamos con el doctor Moisés Moreno los factores de riesgo asociados a neumonía. Y miren lo que encontramos. Lo que encontramos es que la edad es uno de los factores independientes más importantes, como pueden ver aquí, con una razón de momios de 5.83, es decir, tiene 5 veces más probabilidad
de tener esta enfermedad, de los niños de 1 a 3 años. Esto va de la mano con la presentación anterior, donde veíamos cómo los recién nacidos son los sujetos que tienen mayor riesgo. No hay diferencias en sexo, no hay diferencias en algunas otras variables, pero si analizamos específicamente el caso de estos niños que desarrollan neumonía contra los que no desarrollan neumonía, vemos cómo son los recién nacidos, los niños menores de 2 años, los que tienen un riesgo mayor. Aquí vemos este gráfico que le llamamos un gráfico de violín, y en este gráfico de violín lo que vemos son las medianas. Déjenme señalarles aquí. Esta es la mediana de edad de los niños que tienen neumonía y la mediana de edad de los niños que no tienen neumonía. Ahora vemos que los niños que están más afectados son los niños de menor de 3 años y los adolescentes tienen un factor de protección. Vamos a ver cómo se ve esto en los gráficos. Cuando nosotros hacemos un análisis bivariado de todos estos desenlaces donde comparamos qué niños tienen neumonía contra los que no tienen neumonía, encontramos que una variable que está en la rayita, es decir, que tiene una significancia 1.81, es un factor que está ahí asociado a la obesidad, como se había presentado en otros lados. Pero la comorbilidad, como la diabetes, nuestros niños diabéticos son los que más se asocian al desarrollo de neumonía. Y si juntamos obesidad y diabetes, hacemos una variable conjunta, encontramos que este factor de riesgo es más estable con un OR de 2.94. Otra cosa que llama la atención es que aquel paciente que tiene inmunosupresión, como los casos de niños con cáncer, son niños que tienen un alto riesgo de presentar neumonía. No así los niños que tienen riesgo cardiovascular aumentado, como cardiopatías congénitas o algún otro de estos factores. Entonces, con esto, lo que nosotros estamos demostrando es un perfil de riesgos para poder decir a qué niños podríamos vacunar, cuáles son los niños que tienen más riesgo y deberían de ser vacunados en primer lugar. En esta vemos, por ejemplo, como riesgo cardiovascular no es estadísticamente significativo, ni tampoco los pacientes con asma, y quizás los pacientes con enfermedad renal crónica pudieran ser pacientes que tengan mayor riesgo. Sin embargo, en estos datos no salieron estadísticamente significativos, quizás por el tamaño de muestra, porque el 23.1% de los pacientes tuvieron estas circunstancias comparados con tan solo un 10% de los que no tenían esta afección. Y entonces hicimos un modelo de regresión logística. En este modelo de regresión logística por pasos ascendentes, fuimos probando cada una de las hipótesis que teníamos. Y la primera hipótesis que teníamos es la edad. ¿Cuáles eran las edades de mayor riesgo? Cuando comparamos los mayores de 3 años contra los de 1 a 3 años, encontramos que estos eran de riesgo y los que tienen más riesgo son los menores de 1 año. Ahora, en el paso 2, agregamos inmunosupresión, que son los pacientes con cáncer, que son los pacientes con lupus, que son los pacientes que están recibiendo otro tipo de terapias. Y entonces aquí demostramos cómo la inmunosupresión es uno de los factores asociados a esta circunstancia. Y este es el tercer paso, en donde agregamos obesidad y diabetes. Y lo que se demuestra con estos 3 pasos es que estas variables, que es los niños con obesidad, los niños con inmunosupresión y los niños menores de 1 año, son factores independientes asociados a la neumonía por COVID-19. Ahora, el estudio previo que habíamos hecho, en esta ocasión lo publicamos en la Gaceta Médica de nuestra academia, de la Academia Nacional de Medicina, a la cual tengo el honor de pertenecer, y en este caso estudiamos los factores asociados a muerte en niños con COVID-19. Para hacer este análisis, utilizamos la base de datos de COVID-19 de la Secretaría de Salud, que acumulaba todos los datos de esta enfermedad. Y esta base de datos incluyó a los pacientes que ingresaron o que acudieron al sector salud. Como pueden ver, es una muestra representativa de 215,000 pacientes con este diagnóstico. Este análisis lo hicimos apenas de marzo hasta marzo 23 hasta mayo del 2020 del año pasado. Por supuesto que analizar estas bases de datos tiene sesgos sistemáticos, que podríamos decir que solamente se incluyeron a pacientes del sector salud, es decir, hay un sesgo de selección
donde no tenemos una buena parte de los pacientes que fueron atendidos de manera particular. Hay más sesgos porque faltan pruebas universales y muchos pacientes en ese momento podrían no haber sido diagnosticados con COVID-19. Y tenemos sesgos aleatorios, donde pensamos que algunas características que definen obesidad pudieron no haber sido medidas con la precisión que nosotros quisiéramos. De la misma manera, los criterios de comorbilidades podrían haber tenido algún tipo de cambios. Y entonces, con todas estas dificultades, empezamos a analizar, y lo primero que empezamos a analizar fueron estos pacientes que llegaban a los servicios de urgencias. Lo que encontramos es que venían muchos pacientes con enfermedades respiratorias, con estos datos respiratorios que habíamos visto inicialmente, datos clínicos respiratorios, pero solamente 12.6 de los casos de infecciones de vías respiratorias altas o infecciones de vías respiratorias bajas tenían el diagnóstico de COVID-19. Primera sorpresa. La sorpresa es que no todo lo que llegaba con infecciones respiratorias, a diferencia de los adultos, no todo era COVID-19. Y aquí empieza lo interesante. Lo interesante es que de la mayoría de los casos que fueron ingresados a los hospitales, el 14.8 se debía a influenza o se debía a neumococo o se debía a algunas otras infecciones virales y no necesariamente a COVID-19. Como pueden ver, aquí había una diferencia de 14.8 de casos no COVID contra 2.4 de casos COVID. Si nosotros pensáramos en estos pacientes que tienen obesidad, efectivamente, COVID le da más a los pacientes que tienen obesidad que a los pacientes que no tienen obesidad. Perdón, no es COVID. El siguiente dato es la intubación. Perdón, dijera el clásico, ya se fue. Bueno, pero este dato es sumamente importante. El dato de la intubación endotraqueal. El dato de la intubación endotraqueal, ahora lo que vemos es que no había diferencias en la gravedad de la COVID-19. Es decir, se intubaban igual los pacientes que tenían otras afecciones, otros virus, que los pacientes que tenían COVID-19. Y la parte más interesante para nuestro estudio es que la mortalidad tampoco hubo diferencias. Es decir, que la mortalidad es igual por las infecciones a las cuales estamos acostumbrados en todos los años los pediatras y la mortalidad provocada por el nuevo virus. Y entonces, si lo vemos en resumen en este gráfico, lo que podemos ver es que, uno, la neumonía se presenta más o se presentó más en este momento por otros virus que por el COVID-19. Los ingresos a UTIP fueron exactamente iguales por otros virus que por el COVID, por el SARS-CoV-2. Y la mortalidad se presentó de manera distinta. Y entonces aquí podríamos hacer un pequeño recuento. La tasa de mortalidad es de 3.74 por 100,000 habitantes. Si lo contrastamos con la tasa de mortalidad publicada en Lancet del estudio de la misma manera, o sea, pero un año después, para los brasileños, ellos encontraron que su tasa fue de 19 por 100,000 habitantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que encontramos nosotros? Nosotros volvimos a encontrar como factor de riesgo edad mayor de 4 años, volvimos a encontrar como factor de riesgo el desarrollo de neumonía, inmunosupresión y, obviamente, intubación. Intubación lo sacamos de los análisis, ya que intubación es un epifenómeno de la neumonía y de la gravedad de los pacientes. Al hacer el modelo multivariado, al someterlo a los modelos de regresión logística múltiple, encontramos que el único factor independiente que se asocia con la muerte es la neumonía, destacando que es esta, la neumonía, la que nos va a dar el desenlace más importante, que es la mortalidad. Nuevamente, regresando al artículo de Lancet, que les digo que salió un año después y es exactamente la misma metodología que nosotros habíamos propuesto un año antes. Entonces, ellos hicieron estos modelos de curvas de supervivencia. Como pueden ver, este es un modelo de Cox.
Y entonces, en estos riesgos proporcionales de Cox, lo que ellos hicieron fue agrupar por comorbilidades. No lo hicieron por comorbilidades separadas, sino metieron comorbilidades como tal. Y lo que ellos encontraron es que efectivamente el no tener comorbilidades hace que sean pacientes de muy bajo riesgo, son pacientes sanos de muy bajo riesgo para morir por COVID-19 en cualquier etapa, por Delta, por Alfa, por Omicron y por algunas otras alteraciones. Entonces, y los españoles también en agosto del 2021 hacen algo similar a lo que nosotros hicimos, analizando sus bases de datos, y encuentran que efectivamente los datos pulmonares, que son falta de respiración, dificultad respiratoria, tos, rinorrea, etcétera, etcétera, esos eran los factores que había que detectarse para poder clasificarlos como para requerir atención crítica. Es decir, el modelo que publicamos en el 2020 tuvo una validez externa tanto por el grupo del grupo brasileño como por el grupo de los pediatras españoles, y que publicaron tanto los españoles como los brasileños lo publicaron en revistas extranjeras. La conclusión a la cual yo podría llegar es que la mortalidad infantil en México es baja, al igual que en todo el mundo. El principal de riesgo para muerte es el desarrollo de neumonía. En este punto, en el desarrollo de la neumonía, los niños que viven con obesidad y diabetes son los que tienen mayor riesgo de desarrollar COVID-19. Por lo tanto, es este grupo, el de obesidad y diabetes y de los inmunosuprimidos, los que tendrían que ser vacunados en primer lugar. Es decir, que estos estudios nos ayudan a tomar decisiones en el mundo de la salud pública. Y bueno, pues con esto no me queda más que agradecer a la Academia Nacional por la invitación, agradecer a los colegas, a todo el equipo de trabajo que ha estado detrás de estas publicaciones nacionales, y Felipe, yo creo que es una buena muestra de que publicar en lugares nacionales puede tener un impacto para otras publicaciones en otros lugares. Entonces no me queda más que despedirme. Tlazocamaki Millac, muchas gracias por la invitación, estimado Felipe. Gracias, muchas gracias, Rodolfo. Como siempre es muy agradable ver todos los estudios que haces con respecto a esta distribución de la COVID-19 en niños y el impacto que está teniendo. Porque, que por cierto, el artículo de la Gaceta Médica ha tenido un buen número de citaciones, sí, muy bien. Felicidades por eso. Y del cual, bueno, pues esperemos que en los siguientes, que en las revistas mexicanas se vaya teniendo también más participación por parte de los investigadores nacionales para publicar y para incrementar el impacto, como bien has estado promoviendo con la iniciativa M. Muy bien, pues muchas gracias.